En este vídeo vamos a ver cómo configurar desde el inicio el app de inventario, un almacén en Odoo. Y vamos a ver además que tiene una relación con la configuración de fabricación, ¿vale? Entonces vamos a empezar totalmente desde cero. En este caso estoy utilizando un Odoo versión 17 y es Community, ¿vale? Todo lo que vamos a ver aplicaría tanto a Community como a Enterprise y bueno, y en general pues en las versiones relativamente recientes de Odoo, pues no sé, 15, 16, 17, 18 sería totalmente de aplicación. Entonces lo primero a realizar en el momento que, que tenemos un Odoo y queremos configurar su inventario, aparte de efectivamente haber instalado la aplicación de inventario, pues es crear un almacén. Entonces desde inventario, configuración, almacenes, nuevo, y le damos un nombre. Guardamos. Bueno, le damos un nombre corto. Este nombre corto lo va a utilizar en las secuencias de documentos, ¿vale? En los albaranes, principalmente en los out, tendrán cuesta este prefijo. Vale. Una vez creado el almacén, nos vamos a ir a ajustes, ¿vale? Después vamos a ver todos estos campos, pero vamos a irnos primero a ajustes. Bien, dentro de ajustes hay algunas checks que voy a ver de modo rápido y simplemente comentar. En algunos me pararé más y hay algunos que por su complejidad pues de hecho darán para vídeos propios, ¿vale? Hay muchos de estos checks que no están muy vinculados a la configuración inicial, por decirlo de algún modo. Lo podríamos considerar como configuración un poco más avanzada, ¿vale? Paquetes, pues eso, si queremos meter nuestros productos en paquetes y tener una trazabilidad, un rastreo de esos paquetes, ¿vale? Traslado por lotes, ¿vale? Esto se refiere a si queremos realizar agrupaciones de Albarán, ¿vale? Agrupaciones bien sean de picking, bien sean de packing, bien sean de out o de los tres. Y luego hay distintas tipologías de agrupación. Esto, como digo, sería algo ya para profundizar. Advertencias, ¿vale? Advertencias en operaciones de Albarán, pues lo mismo en picking, en pack, en out. Pues tipo frágil, no apilar, ¿vale? Son advertencias de almacén, no advertencias de venta, no advertencias de compra, ¿vale? Política de picking, ¿vale? Pues o de picking o de out, pues dependiendo de cómo configuremos el almacén. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso ahí. En Odoo tenemos un check relevante que es este. Rutas multietapa, ¿vale? Y ubicaciones de almacenamiento. Estos son como dos checks muy clave para la configuración inicial de Odoo. En Odoo tenemos almacenes y tenemos ubicaciones, ¿vale? El escenario más simple es un almacén y una ubicación, ¿vale? En el momento que yo cree el almacén, ese almacén 4, Odoo de modo automático creo una ubicación, ¿vale? Es como si todo mi almacén solo tuviese un lugar donde yo almaceno todo, donde yo guardo todo. Si yo marco este check de ubicaciones de almacenamiento, Odoo lo que me permite es crear una estructura, un árbol de ubicaciones, ¿vale? Y lo puedo hacer todo lo simple o complejo que yo quiera, ¿vale? ¿Qué es lo habitual? Pues definir como zonas y después, pues lo típico de estanterías, baldas, estante, ¿sí? Entonces podemos hacer zona de entrada, zona de salida, zona de picking, zona de packing, ¿vale? O de empaquetado. Y después, pues en zonas de almacenamiento y eso subdividirlo, pues dentro de una zona de almacenamiento, estantería A, estantería B, estantería C, y la estantería A pues tiene A1, A2, A3, A4, ¿vale? Entonces, en función del tipo de control que queramos tener,
y de las ubicaciones físicas que efectivamente tenga nuestro almacén, podemos hacer un reflejo digital de esas ubicaciones físicas y eso nos permitirá después saber dónde está ubicado cada producto, en qué ubicación concreta, saber qué stock tenemos en cada ubicación concreta, ¿vale? Y generar esa estructura de árbol nos lo permite esto, ¿vale? Luego hay este otro cheque, son rutas, ¿vale? Rutas son, digamos, el comportamiento predeterminado que va a tener un producto cuando lo recepcionamos o cuando lo vendemos y lo pretendemos entregar, ¿vale? Y las rutas pueden ser diversas. Puede ser una ruta de entrega en 2 pasos, entrega en 1 paso, entrega en 3 pasos, recepción en 1 paso, en 2 pasos, en 3 pasos. Un ejemplo sencillo. Para entregar, aunque por norma, a nivel físico, en casi cualquier almacén hay un proceso de picking, de packing y de out, ¿vale? Picking, pues coger algo de la estantería y bajarlo, pues a un carro, a una gaveta, depende cómo sea el proceso. Un proceso de packing, ¿vale? De empaquetado, más o menos complejo, de plástico, de papel de burbuja, de palet, de caja. Este es el que a veces puede o no darse, ¿vale? Es el más, digamos, que podríamos saltarnos, que puede que físicamente no exista. El de picking por norma existe porque está en algún lugar y lo cojo. Y luego el de out, el de salida. Está en una zona de salida y efectivamente se va. Viene un transportista, lo llevamos nosotros, ¿vale? Entonces, en Odoo se puede hacer la configuración a nivel digital de salida en 1 paso. Aunque físicamente hagamos el pick y el pack, digamos que a nivel digital solo reflejamos el out, solo reflejamos la salida. O podemos hacer salida en 2 pasos, pick y out, recogida y salida. O en 3 pasos, pick, pack y out, recogida, empaquetado y salida, ¿vale? Entonces, esas posibilidades nos los dan estos 2 checks de aquí, ¿vale? Vamos a volver a almacén, luego recorremos el resto de checks. Si voy a ese almacén que yo creé, ese almacén número 4, Odoo, como os decía, creó automáticamente una ubicación que le llama stock. AL4, del prefijo que le metí, del código de corto, barra stock, ¿vale? Y dentro de ese almacén, yo ahora tengo esta pestaña de configuraciones de almacén. Entonces me pregunta, ¿cómo quieres recibir las cosas? ¿En 1 paso, en 2 o en 3? Y aquí me lo explica. ¿Cómo quieres sacar las cosas, entregar las cosas? ¿En 1 paso, en 2 o en 3? Y esto va a determinar tipos de operación en Odoo, rutas, reglas de inventario, ¿vale? Al marcar esto, Odoo crea cosas por detrás, ¿vale? Pero luego me dan pie a que yo las pueda editar, las pueda reconfigurar, ¿vale? Y, por último, si en este caso es una empresa que además de almacenar, distribuir, gestionar su inventario y su almacén, fabrica, me permite indicar también cómo fabrico, si en 1 paso o en 2 o en 3, ¿vale? En 1 paso es orden de fabricación y ya está. En 2, elegir componentes y fabricar, es que hago como un picking de materia prima y lo dejo como un buffer en un almacén temporal para esa fabricación, ¿vale? Y fabrico. Y en 3 hago eso, hay un movimiento, una transferencia interna de coger ese material, esos componentes para fabricar, fabrico, y cuando termino no los deja en la ubicación de almacenamiento, en la ubicación de stock, sino que lo deja a priori en un lugar de producto terminado, por decirlo así, que luego va a uno de almacenamiento, ¿vale? Entonces aquí tendríamos un movimiento de almacén más el de recoger los componentes y finalmente se fabrica, y aquí el de recoger componentes se fabrica y el de dejar ese producto terminado en su ubicación definitiva, ¿vale? Entonces esto es un vínculo entre fábrica y almacén, ¿vale? Para que definir el comportamiento de uno y otro y afecta a ambos, ¿vale? En función de cómo configuramos esto, mis componentes están disponibles o no para que un operario de fabricación pueda fabricar, y hará llamadas o peticiones al almacén para que la gente del almacén le traiga a fábrica los componentes que quiere y recoja los productos finales y los almacene en su lugar, ¿vale? Entonces aquí estamos relacionando fábrica, producción con almacén, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, recibir en 1 paso y voy a poner entregar en 3. Picking, packing, out, recogida, empaquetado, salida.
guardo. Vale. Si yo ahora me voy, además de almacenes, yo tengo un lugar de ubicaciones, que es este, ¿vale? Pero bueno, visto aquí también información técnica, me dice, vale, él me creó la ubicación de stock, de almacenamiento, la principal. Pero a mayores, por cómo yo he configurado esto, también ha creado ubicación de entrada, que sería como una zona de salida, zona de empaquetado, zona de postproducción, zona de preproducción, ¿vale? Esto estaría vinculado a cómo haga esto, ¿vale? Preproducción serían los materiales, postproducción lo ya fabricado, ¿vale? Entonces Odoo, en función de estas configuraciones, genera una serie de ubicaciones virtuales que utiliza o no en función de esas rutas que se van a generar automáticamente. Como ya he generado el almacén de este modo, un paso y 3 pasos, si yo ahora veo el cuadro de mando de almacén, tengo más de un almacén creado aquí, ¿vale? Y agrupo por almacén, que es una vista muy útil. Pues este almacén 4 que acabo de crear tiene una operación de recepción. ¿Por qué? Pues lo hago solo en un paso. A nivel recepciones solo tengo un tipo de operación, que es recepcionar como tal. Entra por la puerta, va directo a la ubicación de almacenamiento. Movimientos internos. Elegir, que es una traducción un tanto así, automática, que sería picking, o recoger. Empaquetar, o packing. Órdenes de entrega, o expedición, o entrega, o out, lo que queramos decir. Pedidos de TPV, en este caso porque tengo el módulo instalado de POS, de point of sale, de punto de venta, reparaciones porque también lo tengo y fabricación porque también lo tengo, ¿vale? Al final hay muchas cosas que se vinculan al módulo de inventario, como punto de venta, como reparaciones, como fabricación, pero ¿por qué me sale empaquetado y elegir? Porque he configurado el almacén en 3 pasos. Si yo ahora vuelvo a ese mismo almacén y le pongo en un paso, las operaciones de elegir y empaquetado van a desaparecer. Y agrupo por almacén. Ya no están. Recepción, traslado y entrega, porque está haciendo la salida en un solo paso. ¿Vale? Entonces, en función de cómo hagamos nuestros procesos logísticos a nivel físico, de recepción y de entrega y de fabricación, y cómo queramos reflejarlos a nivel digital, de recepción, de entrega y de fabricación, en un paso, en 2 o en 3, tanto en recepción como en entrega como en fabricación, debemos, 1, marcar estos 2 checks, 2, configurarlo en el almacén con estos checks, ¿vale? Recepción en 1 o 2 pasos, entrega en 1 o 2 3 pasos, fabricación en 1 o 2 3 pasos, ¿vale? Decía, después, si yo he marcado estos checks, Odoo me permite crear ubicaciones ad hoc manualmente, ¿vale? Entonces yo vengo aquí a ubicaciones y tengo creadas las ubicaciones del almacén 4, ¿vale? Yo ahora podré crear una nueva ubicación que se llame estantería A y le digo que su padre es AL4 stock. Importante, en general, ¿vale? Utilizar la que tiene stock, no la que es AL4, ¿vale? La que es una ubicación interna, ¿vale? Y ya ahora si dentro de la estantería A quisiese crear el estante A2, le diría que su padre o su madre es la estantería A. Y entonces... ¿por qué no guardé? Tengo stock, estantería A, vale, ahora creo estante A2. O estante 2 podría poner porque ya tiene el padre A, pero bueno. Vale, entonces tenemos stock, comunicación padre, principal, estantería A y estante A2. Realmente yo voy a ubicar las cosas en el estante A2 como tal. Y por agregación, Odoo me permitirá ver todo lo que tengo en la estantería A y por agregación todo lo que tengo en stock, ¿vale? Pero digamos que voy generando esta estructura, ¿vale? Stock es como el padre de todos, luego iría creando estanterías y luego estantes. Así,
con el tipo de estructura que se quiera, ¿vale? Se pueden generar calles, se pueden generar zonas, pero básicamente es crear algo con un nombre y un padre o madre, y a partir de ahí lo que estás generando es una estructura de ubicaciones donde tus productos se van a ubicar y te permita ver el stock que tengas en cada uno de ellos. En el del nivel más bajo, que son en los que efectivamente vas a trabajar, o en los de niveles elevados por agregación, ver el stock de suma, ¿vale? Volvemos a ajustes. Entonces, lo principal es esto: crear el almacén, crear las ubicaciones y en el almacén indicar los comportamientos de pasos de rutas y las ubicaciones, ¿vale? Y a partir de ahí, digamos que ya prácticamente podríamos empezar a operar, ¿vale? Estas rutas, que Odoo le llama rutas multietapa, Odoo automáticamente genera unas rutas que están aquí, ¿vale? Comprar la genera automática, fabricar la genera automática, almacén, recibir en un paso, del almacén 4, voy a poner el almacén 4. Vale, del almacén 4 me ha puesto recibir en un paso y entregar en un paso, porque lo he configurado así. Luego la ruta comprar y la ruta fabricar no pertenecen específicamente a ese almacén, sino que ya son más generalistas de la base de datos. Lo mismo, si yo vuelvo a ese almacén y le digo que entrego en 3 y fabrico en 2 y guardo, además de que hay el cambio que había indicado aquí de elegir picking o empaquetar, si vengo a las rutas también va a haber modificaciones, ¿vale? Ahora tengo recibir en un paso, entregar en 3 pasos, recolectar, empaquetar y enviar, y fabricar en 2 pasos, elegir componentes y fabricar. Entonces, esos simples checks en el almacén hace que Odoo genere tipos de operaciones automáticamente y rutas automáticamente, ¿vale? Y si entro dentro de una ruta, dentro tiene lo que Odoo llama reglas, ¿vale? Que tienen su propio menú, ¿vale? Estas reglas lo que me dice es cómo se mueven las cosas. Me está diciendo que cuando yo vendo algo va de stock a empaquetado, y luego va de empaquetado a salida, y luego va de salida a cliente. Digamos que esta línea es el picking, esta línea es el packing y esta línea es la salida, ¿vale? Las rutas y las reglas es algo bastante potente en Odoo y que da bastante juego y que se puede editar y que puede hacer que automatices tu almacén y se adecue más a tu forma de trabajar, pero bueno, tiene cierta complejidad. Entonces vamos a partir de la premisa de que si marcamos esos checks, Odoo me crea automáticamente esas rutas y esas reglas, ¿vale? Esas rutas, algunas por defecto, ya se vinculan al almacén, y hay algunas que puedes seleccionar en el producto o en una línea de venta, ¿vale? Si yo voy a un producto, cuando vengo a un producto y voy a la pestaña de inventario, me sale un campo que es rutas. Y me están enseñando las rutas que efectivamente son seleccionables en el producto. Si es algo que compro, si es algo que fabrico, si es algo que se entrega en dropshipping, ¿vale? Una ruta muy interesante que tiene cierta peligrosidad mal usada, pero que genera muchos automatismos, es la ruta bajo pedido, la ruta MT o Make to Order, que Odoo genera automáticamente, pero en las versiones antiguas, no sé, desde la 6 hasta la 12, 13 diría, la generaba y la mostraba de modo automático. Desde las últimas versiones la crea, pero automáticamente está archivada. Si yo me vengo a rutas y busco archivadas, está creada aquí. Y está bien creada, efectivamente, pero la archiva. Si yo quiero, la puedo desarchivar. Y veis que es una ruta que tiene marcado producto, incluso línea de pedido de venta. Si yo ahora vuelvo al producto, ya me aparece, ¿vale? Entonces yo puedo decir que un producto se fabrica y además no solo se fabrica, sino que se fabrica bajo pedido. Es decir, que cuando yo hago un pedido de venta quiero que automáticamente me genere una orden de fabricación, ¿vale? Entonces, desde las últimas versiones es una ruta que Odoo genera, pero archiva. Si la queremos activar, la desarchivamos y la tenemos operativa, ¿vale? Entonces eso, creación de almacén, creación de árbol de ubicaciones, definición de las rutas de esos checks de recepción, entrega y fabricación. Eso nos genera automáticamente rutas y reglas, lo cual hasta aquí conocer jerga y saber que están ahí.
en el futuro profundizar. Y con eso podríamos empezar a operar. Si yo hago un pedido de venta, automáticamente, en este caso, como lo tengo en 3, generará un pick, un pack y un out. Si yo hago un pedido de compra, como lo tengo en 1, automáticamente generará un in, una recepción. Fabricación, como lo tengo en 2, automáticamente generará un movimiento interno de reabastecimiento, de abastecimiento a la fabricación y fabrico. ¿Vale? Ya podría trabajar con Odoo. ¿Vale? Entonces, creación de almacén, creación de ubicaciones, los checks de almacén y saber que existen reglas y rutas. ¿Vale? Eso es lo principal. Tipos de operaciones. Cada uno de estos cuadritos que vemos aquí son tipos de operaciones. ¿Vale? Y lo mismo, Odoo también los crea de modo automático según eso. ¿Vale? Si vamos a ajustes, por darle una revisión final, pues lo dicho, advertencia, política de picking. Política de picking realmente es casi política de entrega. Básicamente si entrego todo a la vez o puedo entregar por partes, o puedo hacer entregas parciales. Si tengo un pedido de 10 unidades y solo tengo 8 disponibles, entrego 8 y mañana 2, o tengo que esperar y entregar las 10 a la vez. Pues eso es lo que me dice aquí, las dos opciones que me da. Si hay controles de calidad o no, esto veis que es Enterprise, pero vamos, los checks están aquí y los puedo mostrar igual. Cada cuánto se hace el inventario anual, si es que se hace. Informes de recepción, ¿vale? Esto tiene que ver con cómo recepcionamos la mercancía, ¿vale? Cambia un poco el proceso. Si vamos a trabajar con lectura de código de barras, ¿vale? En este caso también es Enterprise, pero no afecta nada en sí a la configuración, ¿vale? Sí que hay, si marcamos código de barras, que es algo Enterprise, sí que existe una configuración sobre código de barras, pero no es tanto que una configuración de mi almacén como tal, sino una configuración de qué quiero leer, ¿vale? Lo que me permite esto, que lo podemos ver en un vídeo más despacio, es que leo en cada proceso. Pues por ejemplo, en una recepción, ¿leo la ubicación origen? No. ¿Leo el producto? Sí. ¿Leo la ubicación destino? Sí. En un picking, ¿leo la ubicación origen? Sí, para coger el estante. ¿Leo el producto? Sí, sí. ¿Leo la ubicación destino? Pues puede que sí o puede que no. Si solo tengo un muelle de salida y va ahí, pues ¿para qué voy a leer? Si tengo 5, pues sí, para definir dónde lo leí. Entonces, en función del tipo de operación, puedo definir que tiene sentido que lea o no mediante código de barras. Confirmación por correo electrónico, si se quiere enviar un correo electrónico automático cuando se haga la entrega, por SMS, si queremos que nos firmen a través de la tablet o de la app de Odoo o con el móvil. Métodos de envío vinculado a transportistas y costes, conectores, utilización de variantes. Esto tiene más que ver con la propia base de datos de Odoo que en sí con la configuración del almacén, ¿vale? Unidades de medida, empacoteo de producto. Vale, arriba, esto lleva a confusión, tenemos este de paquetes, que lo que nos permite es generar un paquete concreto en una entrega concreta, que tiene como unas cualidades concretas de peso, de dimensiones y un número, ¿vale? Que nos permite retrasarlo. Y luego está esto de empaquetado, que lo que permite es indicar que hay cierto tipo de paquetes, de productos que se empaquetan, ¿vale? Pues en docenas o en pack de 6 o cosas similares. Entonces lo que tenemos es como un maestro de tipos de paquete, de tipos de caja, de tipos de palets, que luego se pueden utilizar para generar efectivamente paquetes únicos que tienen su número, ¿vale? Son complementarios. Trazabilidad, si dentro de nuestro almacén queremos utilizar o necesitamos utilizar productos que tienen número de serie o número de lote y los queremos trazar, debemos marcar esto, ¿vale? Si queremos utilizar o registrar o gestionar productos que tienen fecha de caducidad, podemos marcar esto. Esto afecta a la fecha de caducidad, por ejemplo. En Odoo, el almacén por defecto en entregas se comporta FIFO, o sea, lo primero que entra es lo primero que entrega. Si trabajamos con caducidades, Odoo puede utilizar FEFO, que es lo primero que caduca, lo primero que sale. First expiry, first out, ¿vale? Luego, aparte de números de serie y número de lote, Odoo permite lectura de códigos de barras, ¿vale? De AN13, código habitual, ¿no? En un supermercado es así. Pero también permite lectura de GS1 o GS1 128, o sea, códigos de barras que no solo identifican el producto, sino que pueden identificar el lote, la fecha de caducidad. Entonces, si marcamos esto, pues nos permite generar ese tipo de códigos y también que Odoo los identifique. Entonces, al leerlo, no solo nos selecciona el producto y el lote, sino que nos puede seleccionar lote, producto, caducidad, ¿vale?
si queremos mostrar esos lotes o serie en los albaranes, si tenemos consigna, ¿vale? Si fuese el caso de que hacemos consigna, lo podríamos marcar. Costes en destino, ¿vale? Esto es para aplicar costes en la ficha de artículo, ¿vale? Si tenemos un producto donde imputa mucho el coste de aduana, el coste de transporte, pues Odoo tiene métodos para calcularlo. Si queremos mostrar los números de serie o lote en las facturas, los dos checks de antes, de rutas y de ubicaciones. Categorías de almacenamiento, esto es algo interesante para automatizar el almacén, pero también diría que es un punto avanzado. Nos permite crear categorías de almacenamiento. ¿Esto qué son? Básicamente puedes definir si en una ubicación de las que creamos antes se aplica algún tipo de categoría. Por ejemplo, quiero que en una ubicación solo pueda haber productos de un tipo, ¿vale? Entonces, si yo creo una categoría de esa manera, si intento ubicar un producto B en una estantería que tiene el producto A, Odoo no me dejaría. O puedo crear una categoría de almacenamiento por peso, o puedo crear una categoría de almacenamiento por volumen, o por cantidad. Entonces, en función de eso, Odoo me genera como restricciones o me propone ubicaciones que cumplen la categoría correspondiente. Entonces, es algo útil para automatizar la propuesta de ubicaciones de almacenamiento y para evitar errores. Plazo de seguridad, ¿vale? Pues cuál es mi plazo de entrega habitual cuando realizo una venta. Entonces, en función de eso, pues Odoo propone fechas automáticas. Lo mismo para compras, días para confirmar un pedido de compra. Y dropshipping, ¿vale? Si trabajamos con dropshipping, es decir, que en algunos casos el proveedor entrega directamente al cliente sin pasar por nosotros, pues también es algo que podemos marcar aquí. Y luego es una ruta que Odoo, al que marcar esta check, básicamente lo que Odoo hace es generar una ruta, un tipo de operación, y a partir de ahí podemos manejar eso, ¿vale? Entonces, resumiendo, creamos un almacén, marcamos los checks de recepción, los checks de entrega, los checks de fabricación. En función de eso, Odoo crea rutas y tipos de operación. Rutas y tipos de operación. Las rutas están compuestas de reglas, simplemente para que se sepa. Creamos nuestro árbol de ubicaciones. La importante, tener como la que Odoo crea por defecto, en principio como padre, ¿vale? A nivel general. Y lo que vamos haciendo es, al crear una nueva ubicación, indicar cuál es su padre, y así sucesivamente para crear una estructura, ¿vale? Las ubicaciones que queremos utilizar para almacenar, pues deben ser ubicaciones internas, y con eso ya generamos nuestra estructura de ubicaciones. Con el almacén creado, sus rutas configuradas y las ubicaciones configuradas, en principio podemos comenzar a trabajar. Si hacemos un pedido de venta, Odoo nos va a generar el pick, el pack y el out. Si hacemos una recepción, el in. Si hacemos una fabricación, la orden y el movimiento que toque, ¿vale? Luego, efectivamente, está crear bien los productos, si es almacenable, si no lo es, ¿vale? Si es de comprar, si es de fabricar. Pero básicamente crear almacén, sus checks, y crear el árbol de ubicaciones y un pequeño repaso a estos checks. Y con eso tenemos una configuración inicial de la aplicación de inventario en Odoo y del almacén en Odoo. Si te ha gustado este vídeo y quieres recibir más información sobre Odoo y especialmente sobre fabricación e inventario con Odoo, suscríbete al canal.